Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe, compañeros, ¿cómo están? Bueno, a dar unos minuticos mientras se conectan todos y empezamos.
Bueno, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Entonces, la idea es que les acabo de enviar un link al chat. Entonces, hay 5 minutos para desarrollar esta sopa de letras. La idea es que puedan encontrar la mayor cantidad de palabras relacionadas con legislación deportiva. Entonces, pueden ir ingresando al link y empezar a desarrollar la actividad. Profe, a mí no me aparece ningún link. Te acabas, te acabas de Compañero, ahí en el conectar. chat, el profe lo puso.
¿Cómo van, chicos? ¿Sí lograron entrar? Eh, sí, profe, ya se me acabó el tiempo. Dice que puntuación 13. Bueno, sí, ya creo, es que son 15 pero palabras. Si ya las encontraste todo, pues ya esperemos que los demás puedan ir desarrollándola y que se acabe en los ¿Listo? 5 minutos y ya. Bueno, profe.
Bueno, ya van terminando. Ya todos Sí, encontraron profe. las 15. Sí, profe, ya. Listo. Profe, es que mi compañera ya acabó de ingresar, entonces, para que lo sepas, ella ya está haciendo lo de la sopa de letras. Bueno, dale. Bueno, acá me quedan 30 segundos. Bajar esos 30 segundos y cerramos esta actividad. Mm, Profe, tengo una pregunta. Dime. Es que usted dejó como una actividad en la semana 12, si no estoy mal. Y pues, la verdad no entendí si tocaba pues contestar o subir algo, pues hasta hacer referencia, porque no dice como que tocase, pero usted la dejó ahí como una tarea, entonces, para saber eso. Ok. Sí, ya eso lo vamos a desarrollar ahorita. Ah, vale, profe, gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿todos terminaron? ¿Si la alcanzaron a desarrollar todos o no? Profe, a mi compañera Adriana se le cayó el internet cuando estaba haciendo la sopa de letras. O sea que cualquier cosa, pues me dijo que te avisara sobre eso. Bueno, listo. Bueno, esa sopa de letras es los que la desarrollaron, esa es la primera nota del tercer corte. ¿Listo? Profe, yo aún la estoy desarrollando. Bueno, no mentiras, era una actividad como para empezar. Bueno, los que la pudieron desarrollar, bien, los que no la pudieron desarrollar, también. Listo. Bueno, entonces ahora sí como para hablar un poquito de lo que estaba en la plataforma. Bueno, decía política pública nacional del deporte. Andrés, ¿qué entiendes por eso? Andrés Olaya. Eh, Política nacional y política pública. Política pública nacional del deporte. Pues sobre la política pública, pues es toda la estructura que rige al deporte y pues es la que orienta qué rubro
va a obtener, o sea, qué tanto del rubro del presupuesto nacional va a tener, eh, pues qué tanta importancia se le va a dar a la cartera de deporte, porque pues finalmente es una cartera, qué objetivos se tienen, qué expectativas se tienen, y pues dependiendo ya de eso, también pues la inversión, ¿no? Pues ya sabemos que eso es un poco pobre la inversión, pero sí, digamos que en general es algo por el estilo. Ok. Bueno, alguien más que sepa acerca de las políticas públicas nacionales. ¿Hay políticas públicas para cada sector o cómo funciona eso? Profe, yo tengo entendido que la política pública es general, pero por municipio, por departamento, también se maneja. Sí, la política pública también se basa en las metas que se van a orientar hacia la parte deportiva. Entonces, un ejemplo pueden ser las metas de infraestructura, como lo decía mi compañero Andrés, puede ser la parte económica también, pero también son la parte, sí, del trabajo que se va a hacer dentro de la metodología, dentro de cada disciplina o dentro de la parte física, o bueno, todo lo que abarca la parte deportiva. Listo, Manuel, gracias. Bueno, bueno chicos, la política pública precisamente son lineamientos, son estrategias para abarcar los diferentes sectores que componen o que tiene el Estado. Esto en cuanto a salud, transporte, desarrollo. Acá estamos hablando nosotros de la política pública nacional referente al deporte. ¿Listo? Entonces, cada periodo, más o menos, cuando se desarrollan estas políticas públicas, por lo general es cuando hay nuevos periodos de gobierno. ¿Listo? Ellos trazan una meta, hacen como un presupuesto, dividen esos presupuestos para los diferentes sectores y depende a esto, pues se crea esa política pública. En este momento, o bueno, digamos que una de las más recientes es la política pública que está del 2018 al 2028. Entonces acá encontramos todo lo que es el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Este es un PDF que habla más o menos como de lo que se quiere desarrollar, pero pues esto ya va a quedar ahí porque si se hace la reforma de la ley del deporte, pues todo esto cambia. Listo, pero esto es como para mostrarles un ejemplo quizás de lo que es una política pública. Esto pues la dirección general del Ministerio del Deporte, Coldeportes. Listo, acá precisamente dan argumentos, dan la justificación, la tabla de contenido de más o menos los programas y lo que se planea, ¿sí? De los lineamientos y las diferentes estrategias en cuanto a quizás planes decenales, la visión que integra todo el marco que se va a desarrollar. Entonces acá podemos ver antecedentes, bueno, objetivos, seguimientos, financiación, financiamiento del deporte, fundamentos orientados hacia esa formulación de la política pública. Y ya empezamos a entrar en diferentes estrategias que la idea es empezar a construir, empezar a promover, aprovechar precisamente pues todos esos recursos. ¿Listo? Si ustedes revisaron en el Moodle estaba en el documento. ¿Alguno lo vio? Sí, sí, señor. Bueno, ¿qué te llamó la atención o qué pudiste detallar? Pues digamos que como tal, como se va teniendo en cuenta como, digamos, la evolución en cuanto a lo que las personas pues que llegan como a estar en ese puesto
como que llegan a poner como cada uno, digamos, sus leyes, no sé si es la palabra correcta, y pues digamos como a hacer mejor como tal el deporte, sí, como a tener una mejor organización en cuanto, como lo dije anteriormente, pues sus políticas y sus leyes y pues la organización referente al deporte. Ok. Bueno, acá la idea es tener una visión integral, que Coldeportes pueda tener esa visión en cuanto a infraestructura, desarrollo humano y pues que todo esto se logre de acuerdo a las diferentes tanto clasificaciones del deporte como a los diferentes objetivos que integra esa política. Entonces, por medio de la actividad física, de la recreación, que se pueda promover y que se pueda determinar nuevos, todo ese aprovechamiento pues, del deporte, ¿sí? Ya tanto como como en municipios, como en departamentos, en los diferentes ligas, clubes, federaciones, que todos los recursos y la infraestructura se pueda desarrollar mucho mejor, que haya promoción deportiva, que haya formación deportiva, que se lleve hacia el alto rendimiento. Sí, que Colombia como tal se vuelva una potencia deportiva. Eso es como en lo general que se busca con una política pública, que haya una preparación para los diferentes deportistas. Entonces, es ver cómo se complementa por medio de estas políticas todo el sector de búsqueda, desarrollo, la cobertura del deporte, la innovación, la investigación, ¿listo? Hacia todo eso le apunta esos diferentes lineamientos. ¿Alguien vio algo dentro del PDF que le haya llamado la atención? ¿Lo revisaron? Pues, profe, algo que me llamó a mí la atención, pues es que conciben, aquí en el documento dice que ahora se concibe el deporte como un elemento de transformación social. Sí, Eh, pues esto tiene varias connotaciones y uno lo puede tomar por muchas aristas, diría yo, porque la transformación social puede ser sacar muchachos de la delincuencia, de que puedan caer en la delincuencia, que en el consumo de sustancias psicoactivas. eh, pues también puede liberar a muchos chicos de problemas de violencia, no solo afuera, sino en su propio hogar, situaciones de abandono y demás. Entonces, pues también hace parte de esa política pública. exacto, esos son precisamente estrategias y programas que se promueven. Precisamente la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre, pues es como un objetivo general el poder fortalecer esos mecanismos para desarrollar y asegurar quizás también el derecho a que todas las personas puedan acceder a los deportes, que hayan como esos mecanismos constitucionales que puedan conformar este sistema y que pueda tener programas donde se identifiquen todas esas falencias y también que haya un sostenimiento, ¿sí? Porque pues de nada sirve crear programas donde no hay quizás una financiación o un sostenimiento. Entonces es poder promover y fortalecer toda esa institución en torno al deporte. Para todos es claro más o menos lo que hace referencia a una política pública. Sí, profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, digamos que ahorita usted nos hablaba del tema de infraestructura, pero tengo entendido que el parque, si no estoy mal, el PRD en las instalaciones, creo que el Coliseo, o bueno, una instalación, no sé cuál, digamos, está en muy mal estado. De hecho, esa publicación salió como en enero de que varios deportistas no podían entrenar, si no estoy mal, como en el Coliseo, porque la instalación estaba mal. Entonces yo digo como, pues, digamos, para que
digamos, establecen todo este tipo de leyes y cosas y realmente ni siquiera las cumplen, porque estamos hablando como tal del deporte, ¿no? Como tal. Ujú. Bueno, el orden, digamos que el orden es ese, es destinar precisamente los recursos hacia donde mejor, hacia donde se necesite. Bueno, digamos que eso ya son problemas acá, como en todo, sí, precisamente por eso nos vemos tan afectados ahorita. Y sí, son las falencias no solamente acá en Bogotá, en muchas partes de acá de Colombia. A nivel nacional hay muchos escenarios deportivos que están en abandono, otros que supuestamente eran los programas y lo que proponían los alcaldes, los diferentes gobernadores. Pero cuando ya se empiezan a desarrollar esa serie de cosas, pues digamos que si no hay un control, o por lo menos que se esté como, sí, que no haya un control, pues todos esos recursos se ven perdidos, se ven destinados en otras cosas. Y esa es una de las falencias precisamente que tiene el sector deportivo, que no hay, y muchos de los deportistas olímpicos lo mencionan. No solamente olímpicos, los diferentes deportistas que se van al extranjero o están en clubes extranjeros mencionan lo mismo, que no tienen el suficiente apoyo en Colombia, entonces buscan otras alternativas. Mm, Pues, profe, algo curioso que veo en el documento, eh, aquí dice, bueno, con esta política pública se busca articular los planes de desarrollo de los entes territoriales con los nacionales y por aquí dice que también contribuye a la generación de empleo y el desarrollo económico. Pues, ¿qué tan cierto sea eso en una medida que se pueda, digamos, probar? Difícil, porque en este país está comprobadísimo que vivir del deporte es completamente difícil, por no decir que imposible. Aquí el apoyo es mínimo, por no decir que irrisorio, pero pues por eso me parece curioso que escriban eso, cuando eso no es real. sí, definitivamente es a lo que nos vemos enfrentados. Por eso, pues, trata uno de estar en esa. Bueno, precisamente por eso es que está pasando ahorita todo, ¿sí? Entonces ahí vemos el reflejo de lo que pasa con este tipo de cosas. Bueno, si ustedes acá también se dan cuenta, acá en este PDF muestran la estructura del Sistema Nacional del Deporte. Entonces vemos como tal nuestro ministerio, nuestro ente máximo, que es Coldeportes. Vemos los sectores, el sector privado, el sector público. Tenemos Comité Olímpico, Paralímpico, Sordoolímpico, federaciones, ligas, asociaciones, clubes y ciudadanos. Bueno, ese sí no tengo todavía referencia a ese. Y por el lado público tenemos nación, tenemos dentro de la nación el ministerio, los departamentos, el distrito capital y los municipios. Listo, esta estructura se mantiene, se sigue manejando y es como lo más actual. Ya hay que ver de pronto algunos, hay algún tipo de información que se puede encontrar dentro de Coldeportes y en algunas páginas referentes. Mencionan como hacen referencia a toda esta estructura y hablan un poco quizás de su clasificación, de lo que deben hacer, de cómo se proyectan actualmente, tanto nacional como internacional. Entonces hay mucha información en algunos aportes, en algunos sitios. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan más o menos claro, puedan quizás revisarla, ver de pronto qué ofrecen, qué alternativas, qué estrategias. Y pues ahorita según también pues la reforma que se está haciendo, que esperemos que se haga, a ver cómo influye y cómo cambia todo esto.
Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? Chicos, ¿están por ahí? Sí, señor. No, pero no. Sí, sí, No señor. pregunta. Bueno, entonces, eh, ¿cuál va a ser el trabajo o qué es lo que vamos a desarrollar? Por los grupos que ustedes están, por los grupos que ya tienen, que se mantienen, ¿cuál es la idea? Que cada grupo investigue una política pública de un país, del deporte, ¿no? No van a salir con políticas públicas de transporte o algo así. No, van a investigar y van a analizar y van a exponer una política pública de un país. Hay políticas públicas de México, de Canadá, Chile, Argentina, España. Entonces vean quizás la que más les llame la atención. Les voy a dar en este momento 15, bueno, hasta las 12 en punto, para que revisen y en el chat empiecen a poner por grupo la política pública de qué país la van a escoger para que no se repita. ¿Listo? Hay unas muy interesantes que se basan en mucha historia, quizás del mismo país, quizás de sus culturas. ¿Listo? Entonces, quiero que analicen esas políticas públicas y, y ya les digo cuál va a ser el siguiente complemento a eso. ¿Listo? ¿Preguntas?
Profe, una vez escojamos el país para hablar de las políticas públicas, ¿ponemos aquí en el chat o algo? ¿O cómo hacemos eso? Sí, Andrés, esa es la indicación. Entonces, seleccionan su política pública que les llame la atención de cualquier país, del deporte, ¿sí? Del deporte. Y escriben en el chat. Bueno, ahí ya va Inglaterra, Chile, Japón. Esa de Japón es bastante interesante porque es basada precisamente en la cultura de ellos. Tiene muchas cosas precisamente que podrían aplicar. La idea es hacer un análisis. Entonces ya les digo que voy a hacer lo siguiente. Síganlas escribiendo en el chat. Todavía les quedan 10 minuticos.
Bueno, chicos, entonces tenemos Inglaterra, Chile, Japón, Argentina, Estados Unidos, México, ya está Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos. ¿Falta algún grupo? No, señor, creo que no. Bueno, listo. Entonces, No, profe, creo que ya están todos. para la siguiente clase, la idea es que ustedes van a preparar una presentación. Vamos a empezar con, bueno, vamos a empezar con Inglaterra y con Chile. Listo, para la siguiente clase. Para dentro de 15 días va Japón, Argentina y Estados Unidos. Y en la última, ¿qué haremos con México? Listo. Entonces, a medida que ustedes vayan presentando, pues vamos evaluando. ¿Cuál es la idea? Que preparen una presentación donde ustedes van a mostrar en qué consiste esa política pública, qué lineamientos tiene, qué analiza, qué estrategias tiene. No necesito que empiecen a contar y a echar carretas sobre cosas políticas de los países, no. Hablen puntualmente de los programas, por qué esos programas quizás los implementan, cuál es el motivo, el desarrollo. Listo, cosas muy puntuales, muy quizás que sobresalgan, que marcan la diferencia, como por ejemplo en Japón, lo que les decía ahorita, es una política que se mueve mucho por la cultura que ellos tienen, por precisamente, ustedes saben que esa cultura asiática se destaca en Japón y en China se destacan por su cultura, ¿sí? Pero son muy rígidos en ese sentido, entonces ahí van a encontrar cosas de las cuales hablar. Eh, y así como para cada país, más o menos de todas he visto un poco de Chile también, Inglaterra no me acuerdo, pero sí algo me acuerdo. De Argentina, de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos invierte mucho en lo que es el deporte, entonces ahí también hay un programa grande. En México igual, también tienen algo como para su cultura. En Chile también tienen algo como más o menos influenciado hacia precisamente todos esos sectores donde quizás no puede llegar el deporte por recursos o por economía, entonces ahí tienen diferentes programas de inclusión. ¿Listo? Entonces la idea es que puedan hacer un análisis, puedan mostrarnos un poco, hablar, quizás si hay videos, imágenes así llamativas, entonces lo analizamos. ¿Listo? Y quizás al final hablar de manera de conclusiones, de pronto qué podría tomar Colombia, de pronto no es a punto de comparación, pero quizás que se podría implementar. ¿Listo? No se puede comparar un país con otro en ningún momento. Y bueno, ya están viendo mi pantalla, lo que tengo ahí publicado. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. para todos es claro lo que hay que hacer. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, igual les dejo la tarea en el Moodle. Bueno, acá tenemos precisamente un análisis del sector del deporte de acá de Colombia, precisamente de la política pública. Esto es como el diagnóstico inicial que se hizo de donde parte la nueva política, ¿sí? Precisamente acá vamos a ver
una serie de cosas. Esto es un PDF que se encuentra en internet, que es del Ministerio del Deporte. Precisamente todo este tipo de cosas, lo ideal y lo que uno espera es que esto sea público, precisamente para que todo el mundo se dé cuenta. Que hay personas que nunca lo ven, pero pues esto debe hacerse de manera pública. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver precisamente diagnóstico, oportunidades y el desafío, o quizás como esas problemáticas que tiene el deporte, el sector del deporte. Entonces acá vemos un índice donde nos muestran la apuesta de función pública con la realización de análisis sectoriales que encontramos en el sector del deporte y los desafíos en cuanto a este sector, en cuanto a la institución y en cuanto a esas políticas públicas asociadas. Listo, entonces, primero, pues, la apuesta de función pública con la realización de análisis. Entonces, acá establecer estados de arte sectoriales, bueno, análisis, mapeo. ¿Cuál es como parte del objetivo de esto? Es fortalecimiento, desarrollo de capacidades del Estado para adecuar una implementación de las políticas públicas. Acá están parte de los diferentes ministerios que componen precisamente esa estructura de gobierno. Y específicamente, pues nosotros hablamos del sector del deporte, que es lo que nos interesa. Entonces vemos acá un sector del deporte, una estructura, donde vemos un sector central, departamentos administrativos del deporte, la recreación de la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre, Coldeportes. Dentro de esos órganos está comisión técnica, bueno, esto ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos mencionado, los diferentes organismos asociados. Listo. Tenemos el Sistema Nacional del Deporte en entidades ya en cuanto a la distribución municipal, distrital, departamental, sector privado, sector público y el Consejo Nacional del Deporte o Comisión Nacional. Listo, entonces ahí vemos como un resumen de la estructura que ya ustedes conocen. Y acá empiezan a hablar de hacen una línea de tiempo donde se empieza a analizar las diferentes políticas públicas que se han ido desarrollando, listo, y que se han ido decretando. A manera de, aquí abordan todo, ¿sí? Puede ser una política pública enfocada solamente para un sector, como pueden ser diferentes lineamientos y estrategias para ir desarrollando por partes. Ustedes saben que cada periodo de gobierno eh, va a traer reformas, va a traer nuevas cosas, entonces van a implementar unas, otras se van a quedar, o van a desarrollar otras nuevas, entonces eso es ahí un poco de todo. Y acá pues se ve dentro de la línea de tiempo más o menos cómo se ha ido implementando esas políticas. Listo, acá vemos desde 1936 al 93 eh, que se ha ido creando en cuanto a instituciones, Comité Olímpico Colombiano, Consejo Nacional de la Juventud, listo. Y acá como sus productos y servicios, lo que referentemente pues estarían enfocados. Vemos del 95 al 2008, Sistema Nacional del Deporte, Ley del Deporte. Esto lo voy a publicar también en el Moodle para que ustedes lo puedan revisar. Es como de pronto una guía, un ejemplo de lo que ustedes podrían desarrollar con el trabajo de la política pública de cada país. Vemos del 2009 al 2017. ¿Listo? Y acá pues empiezan a abordar los diferentes lineamientos en cuanto a
todo lo que se puede proyectar y desarrollar en esa política pública. ¿Listo? Entonces vemos infraestructura, deportistas, asistencia a entes territoriales, requerimientos internacionales, articulación en segmentos y niveles. Bueno, inclusión por todas partes, financiación, proyectos, programas, a toda la población, a todos los sectores. Bueno, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces voy a seguir acá mostrándoles parte de esto, precisamente el poder analizar y ver quizás este tipo de políticas. También es mirar la planeación que ellos desarrollan en el sector del deporte, cómo administran los recursos de acuerdo a quizás la parte que necesiten, de pronto un poco más de promoción, un poco más de fortalecimiento. Entonces acá vemos fortalecimiento en infraestructuras, promocionar y fomentar prácticas y el disfrute de recreación, actividad física, incentivar y fomentar, promover, fortalecer el deporte de altos logros, élite competitivo. Listo. Entonces ese es como el desarrollo económico y social. Acá vemos otra serie de recursos, de implementaciones que hace Coldeportes precisamente hacia ese desarrollo económico y social y humano. Acá ellos analizan y empiezan a dar datos precisamente de todo lo que se ha venido desarrollando. ¿Listo? Cómo es el avance? ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cómo cada vez se va desarrollando nuevas cosas? Aquí algunos datos. Me dice que son las ODS. ¿Ah? Bueno, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es algo que salió a nivel mundial. Precisamente es mm, como proteger y poder garantizar para todas las personas, eh, como esos objetivos, quizás para que todas las personas puedan como gozar de una sostenibilidad, de paz, de poder promover también ciertas cosas. Entonces eso es como crecimiento en todos los sentidos. Bueno, acá empiezan a dar algunos datos en cuanto a análisis que se hacen. Precisamente muestran diagramas donde analizan y ven cómo va implementándose quizás, parte de lo que se presupuesta para las diferentes políticas. Vemos acá un análisis en una gráfica. Listo. Entonces ahí vamos como viendo un poquito de esas. Bueno, voy a compartirles esto para que lo vieran. Bueno, y ya esto es lo último, precisamente son como los desafíos o esos problemas realmente a los que se enfrentan esas políticas públicas.
¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Habían visto en algún momento algo relacionado con esto? No, señor, o yo no lo había visto, profe. Bueno, chicos, como les digo, estas son cosas que el gobierno y los diferentes ministerios, precisamente como para ver un poco de lo que se invierte en lo que desarrolla y lo que hace el gobierno, aunque no parece, pues es como la manera de ellos eh, hacer ese diagnóstico, mostrar, hacer un control y ver en qué dirección van. Bueno, chicos, preguntas, dudas acerca de esto. No, no, señor. Bueno, entonces ahora ya teniendo la idea de lo que van a desarrollar, les voy a dar otros 10 minutos para que ya según esa política pública que han escogido, quiero que me den puntualmente una idea de lo que desarrolla esa política pública. ¿Listo? Como para ir entrando en materia. Esto lo vamos a desarrollar en clase, entonces quiero que vayan avanzando. Entonces, 2:15, 2:25 y empezamos a socializar por cada grupo. Dime, Karen. Profe, digamos que pues nosotros en Japón estamos buscando, pero no encontramos como en sí algo referente como a las políticas públicas, sino nos vota más sobre los deportes en específico. Digamos que encontramos que el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia y Tecnología es el de Japón. Pero pues la página está en inglés y no deja como traducirla. Entonces no sé cómo o en dónde buscar más por ese lado. Bueno, chicos, empezando precisamente por eso les di un tiempo, no para que escogieran lo que primero les apareciera. Tómense el trabajo de detallar y hacer bien las cosas. Listo, entonces si la van a cambiar, este es el momento. Si ven que no encuentran la información referente a lo que es una política pública, entonces busquen otra opción.
Bueno, chicos, entonces, bueno, vamos a empezar por, bueno, ¿qué encontraron de Argentina? ¿Qué hay de esas políticas públicas de Argentina? Ah, bueno, chicos. México, ¿qué encontraron? Bueno, profe, pues nosotros encontramos en el CONADE de México, es la Secretaría de Educación Pública, y aquí pues se especifica unos antecedentes del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que pues se reglamentó durante la presidencia de, a ver, espérame, ¿dónde es que está el nombre de este presidente? Bueno, y pues básicamente lo que dice es la conformación del Instituto Nacional del Deporte. Ah, aquí está, presidente Luis Echavarría, fue pues el, digamos que el promotor de la creación del Instituto Nacional de Deporte en México, Ujú. y pues uno de los, unos pocos lineamientos que voy a leer es promover el mejoramiento físico y moral de los mexicanos a través del deporte, elaborar programas del deporte nacional, apoyar a la Confederación Deportiva Mexicana y otro, por último, fomentar el deporte entre el personal de las diversas dependencias del gobierno federal y coordinarse con los gobiernos estatales y municipales en los términos de los convenios respectivos. Ok, bueno, listo. Entonces ya saben que es el CONADE, esa Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Bueno, ellos tienen un proyecto deportivo que se llama Academia, si no estoy mal. Precisamente ahí es donde el CONADE busca desarrollar el talento, las habilidades de los niños, de los jóvenes, en diferentes disciplinas deportivas. Ustedes saben que no todos los países desarrollan todos los deportes y los impulsan de la misma manera. Entonces, sí se caracterizan algunos más que otros. Quizás en México le apuntan mucho de pronto al béisbol, a las artes marciales, al tenis, al voleibol, al baloncesto, al fútbol, y dejan a un lado algunas otras. Entonces ellos empiezan ese CONADE aplica programas deportivos en diferentes estados del país de México, precisamente con el ánimo de eso, de practicar diferentes disciplinas, de promover esa cultura física, ese deporte, ese, eh, si no estoy mal, también manejan como un tipo de centros donde hacen diferentes como casa hogar, como centros de rehabilitación, centros para el deporte adaptado. eh, y pues ese es como el objetivo, el poder impulsar esa participación de todos, niños, adultos, jóvenes, adulto mayor, y que se encuentre como también un sitio donde haya quizás unas competencias sanas. ¿Listo? Entonces tienen ahí material para abordar y para investigar un poquito quizás su infraestructura, la investigación, quizás esa cultura física también, así como acá hay un IDR que aborda diferentes rutinas en diferentes como sectores, tanto como para población adulta como así a nivel recreativo, a nivel formativo, pues allá también tiene como una cultura física con rutinas de ejercicio quizás para promover, ya sea en ámbitos escolares, en la casa, en fin. ¿Listo? Bueno, Andrés. ¿Algo más que agregar ahí? Qué pena una pregunta. Sí.
Profe, ¿a qué grupo nombraste? Es que qué pena, no alcancé a escuchar la verdad y estaba ocupada acá con algo, entonces no alcancé a escuchar. Natalia, ¿tú con quién eres? Con Brian Hernández, con Juan Pablo Vélez y Jackson. Ok. Bueno, sí, antes de que hablara el grupo de Andrés, ya le había mencionado el grupo de la política argentina. Profe, después de que termine Andrés, ¿puedo seguir? Qué Listo. pena, es que no, la verdad estaba ocupada con algo de mi hija y no alcancé a escuchar. Bueno, dale, no te preocupes. Bueno, pues aquí dice sobre la creación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE en México. Y pues tienen un pequeño parágrafo de Pierre de Coubertin que dice, en el mundo moderno lleno de poderosas posibilidades y amenazando al propio tiempo por peligrosas decadencias, el olimpismo puede constituir una escuela de nobleza e integridad morales, y asimismo de fuerza y energías físicas. Por ello exigirá como condición que elevéis y mantengáis sin cesar vuestro concepto del honor y el desinterés deportivo a la altura de vuestro impulso muscular. Y aquí pues ya hay una parte de la federación. Dice, el 13 de diciembre del 88 se publica el diario oficial de la federación en el decreto mediante el cual se crea la Comisión Nacional del Deporte, siendo este un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. De modo que podemos destacar que las funciones de dicha comisión son desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como gasto, sino como inversión, y que promuevan la igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. Ese es un pequeño apartado. Listo, chicos. Bueno, entonces ya ahí tienen un contexto de lo que es la política pública del deporte en México. Quizás revisen cómo lo manejan a nivel también universitario. Listo. Traten más o menos a cada grupo les voy a dar unos 20 minutos. Unos 20-25 minutos para que presenten algo bien chévere referente a eso. Bueno, listo, Andrés. ¿Qué pasó con Japón entonces? ¿Se quedaron? Ya, ¿Cambiaron? profe, ya lo encontramos. A ver, cuéntame. Digamos que pues en Japón establecen como un plan práctico deportivo y como que lo incluyen dentro de el deporte y la educación. Digamos que primero está el establecimiento de un plan básico deportivo que nos habla pues que en Japón se estableció en marzo del 2012 de una conformidad de una ley básica dentro del deporte, y dentro de ese plan básico pues hay una serie de como de objetivos. Digamos que el primero es el papel del deporte y una visión en la sociedad al realizar a través del deporte. Y eso pues también maneja unos 4 o 5 ejes que pues están un poco largos. No sé si los leo. Bueno, la idea es que tengan la información clara, que sepan qué abordar, qué programas pueden decirnos, listo. Entonces, quiero es eso, que tengan claro de dónde pueden agarrarse para sustentar la siguiente clase, para tener presente. Bueno, Sí. traten de mirar lo que les decía sobre la cultura de ellos relacionada con el deporte, que son cosas muy llamativas. En algún momento las leí, ahorita realmente estoy tratando de acordarme, pero sí son cosas que uno, precisamente eso es lo que hace destacar a países como esos, precisamente esa cultura. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Estados Unidos, Chile, ¿qué encontré? Profe, Chile. A ver, Chile. Bueno, profe, entonces pues iniciando, ellos crearon en el 2001 un Instituto Nacional de Deporte bajo una ley
para después en el 2002 es crear la primera política nacional de actividad física y deporte. Pues con esa política duraron 12 años hasta el 2013 que crearon el Ministerio del Deporte bajo otra ley. Ya después de eso, en el 2015 se realizó un proceso de construcción para una nueva política nacional del deporte, para posteriormente en el 2016 implementarla como la política de actividad física y deporte que tiene una vigencia del 2016 al 2025. Ok. ¿Qué programas hay acerca de allá de la población? Profe, pues siguiendo con lo que dice el compañero, el proceso de construcción de la nueva política empezó con un diagnóstico, el cual se realizó mediante entrevistas y encuestas que arrojaron resultados como que el 68,1% de la población mayor de 18 años no practicaba ninguna actividad física. También que los índices de obesidad infantil o sobrepeso infantil estaban elevados. También decían que de acuerdo al nivel de socioeconómico, era, digamos, en cuanto de menor era el nivel socioeconómico, mayor era la inactividad. Es decir, que las personas de los estratos más altos sí practicaban algún tipo de deporte. Ok. ¿Cuál fue Bueno, la pregunta, profe? Qué pena que lo interrumpí. sí, más o menos es eso. Y creo que ellos también hablan de que ellos, eh, ahorita no recuerdo bien, pero ellos allá en Chile sobresalen unos deportes más que otros y los apoyan más en el sentido de que pues son como que los deportistas que más se destacan. Entonces ahí, bueno, ahí van mirando la información. Estados Unidos, Inglaterra. Acá, profe, de Estados Unidos nosotros estuvimos mirando pues así brevemente y nos llamó la atención una ley que se estaba pues aplicando, por decir así, a nivel nacional, que estaba enfocada pues obviamente en los atletas ya sean amateur, de nivel olímpico y paralímpico. Resulta que muchas veces también se daba que estos sufrían de abusos ya fueran físicos, psicológicos o sexual. Entonces el Senado estaba presionando para que se hicieran como ciertas observaciones para que esto no sucediese más, ya que, pues por lo que lo que yo alcancé a leer en lo que investigué, digamos, un entrenador, no me acuerdo cómo era el nombre, más o menos alrededor de 2 años, realizó, o sea, bueno, se aprovechó, por decirlo así, pues en varios sentidos, como lo dijimos, físico, psicológico y sexual, se aprovechó pues de sus atletas. Fueron alrededor de 300 atletas en 2 años. Entonces, en lo que fue el 2020, se puso como en planes en marcha de esa ley, que se hiciera como esa observación para que pues obviamente los entrenadores no se aprovecharan de sus atletas. Eso fue uno de los puntos que abarcamos pues en lo que investigamos hoy. Ok, listo. Bueno, allá también me gustaría que nos contaran también mirar un poco acerca de ese apoyo al deporte por parte del universitario. Bueno, allá también hay diferentes programas. Listo, entonces ahí nos van contando un poco más. Sí, señor, claro. Bueno, entonces Inglaterra y después Argentina. Pero, profe, pues en el caso de Argentina, digamos, una de las estrategias que manejan como tal, pues es la política. Digamos, tienen en cuenta también como tal que el deporte sea como un beneficio, que genere ese beneficio como tal en los deportistas y digamos también hacen mucho énfasis en la parte de la sociedad que se vuelva pues digamos más fuerte para poder contribuir. También digamos fomentan pues digamos iniciativas como lo son que en el caso del fútbol tengan, digamos, aproximadamente todos los deportes como tal,
lo que son, digamos, como, o sea, torneos, pero no solo tengan un solo torneo en donde puedan participar todos los equipos, sino, digamos, allá se divide, digamos, en el caso de fútbol, el torneo más viejo es, se me olvidó el nombre en este momento, pero bueno, entonces allá cogen desde los equipos, digamos, que son más fuertes hasta los equipos que son, digamos, livianos y los equipos que realmente, no sé, ocupan los últimos, pues también, digamos, esa es como la parte, digamos, de su estructura para incentivar el deporte. Allá, digamos, según lo que leía, también, digamos, asocian mucho el deporte como calidad de vida. Entonces, les exigen, digamos, a los niños que desde pequeños practiquen por lo menos 30 minutos a la semana de actividad física por 4 días a la semana. Entonces, siempre incluyen mucho como el deporte en la parte de lo que el profe nos habla de la política como tal. Eso fue lo que yo investigué. Profe, algo también que agregar que tienen como políticas de inclusión, de que una política llamada políticas públicas sociales de impacto social, pues que trata de que cada persona que quiera participar puede participar desde un punto de un aplauso hasta participar en la actividad. Ok, listo. Bueno, estamos... Profe, no entendí, me perdí, me iba a Inglaterra. Sí, se iba a decir, iba a Inglaterra, compañero, no iba a Argentina. Bueno, entonces, bueno, ahí tienen suficiente información como para contextualizar mucho mejor, analizar. Un país como Inglaterra debe tener programas grandes de desarrollo en el deporte. Digamos que este sí no conozco de España, no sé de Inglaterra, pero pues digamos que nada más con el desarrollo que tienen en cuanto a fútbol, deben tener programas bastante interesantes. Bueno, entonces ahora sí, Argentina, ¿qué más pueden decir? Bueno, profe, ellos vienen o plantean algo que le llaman un plan estratégico que va desde el año 2016 al 2020. Digamos, como lo más relevante, trata como esa preparación de los deportistas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que pues se van a celebrar pues ahorita. Digamos que implementa o habla mucho, resalta el hecho de los derechos becarios por parte de los deportistas que tendrían un convenio por parte de la Federación Nacional pues del país. Y también habla como de esa fomentación del deporte, tanto a nivel amateur como a nivel de alto rendimiento, por parte también o características como el turismo, como dar esa promoción de los diferentes eventos deportivos que se puedan generar en el país y pues demostrando, digamos, también aportando como de esa manera monetaria el país, pues ese turismo para que pues vayan a ver los diferentes, las diferentes personas o los diferentes asistentes de diferentes países, pues para la promoción, no solamente del deporte, sino también del turismo, en esa parte van como de la mano. También nos habla mucho de la participación a nivel olímpico y paralímpico pues de todos los deportistas. Se consideran también o se crearon más o menos 204 centros deportivos pues con el fin de la promoción y la participación del deporte pues de cada una o de toda la población a nivel general, pues según en el área pues, que se especifique o que se cree. Entonces, digamos que según como el área del deporte federado y la representación nacional que se haga, pues tendrá unos objetivos y como una participación en los proyectos de alto rendimiento que se llevan a través de las secretarías o de las federaciones que pues constituyen como tal al país en el deporte tanto federado como de élite y pues siendo como un modelo social en la impulsación de la participación activa de la comunidad o de la sociedad en este caso. Listo. Bueno, sobre Argentina hay bastante información, precisamente ellos tienen
deportes muy fuertes. En el caso de fútbol, pues es un deporte muy fuerte allá. En el caso de rugby, también es un deporte bastante fuerte allá. Y si no estoy mal, creo que el hockey también es un deporte bastante fuerte. Ellos tienen becas y tienen diferentes herramientas para ese desarrollo deportivo. Eh, Creo que es el CENAR, el Comité Nacional de Argentino o de Alto Sí, Rendimiento profe. Argentino, algo así. Sí, ellos son los que promueven o bueno, son como los que dan becas médicas y demás en los proyectos como olímpicos que tiene el país. Y pues también dice que, o sea, digamos como que direcciona como esa parte de los beneficios al someterse, pues digamos, en cuanto a un deporte en específico en una preparación física. O también como que abarca, cubre, digamos, que un deportista tenga, no sé, una enfermedad o se genere digamos, alguna lesión, alguna cosa que tenga que ser evaluada, ellos son los que pueden brindar una beca médica como para esas áreas y como para esa protección del deportista. Pero pues obviamente eso tiene como unos requisitos o eso era lo que decía básicamente el documento. Listo. Bueno, allá hay diferentes, listo. Ahí la idea es que sigan entonces consultando información, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino, la Confederación Argentina de Deporte. Hay diferentes eh, federaciones, confederaciones y asociaciones deportivas que conforman allá todo lo que es la política de alto rendimiento argentino. ¿Listo? Diferentes jornadas que ellos hacen ya a nivel anual, a nivel de verano, eh, actividad física en la política pública también. Entonces tienen muchas cosas, también lo que tú mencionabas, las alianzas estratégicas del programa y con base como a la salud y todo esto. Entonces ahí hay diferentes cosas. Bueno, chicos, entonces ya tienen clara la idea. Entonces espero que hagan unas diapositivas bien llamativas, bien chéveres, para empezar con eso la siguiente clase. Entonces empezamos, ya como les mencioné, vamos con Inglaterra y con Chile para la siguiente clase. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. O todo claro lo que hay que hacer. Profe, hacemos como una presentación en PowerPoint o algo así. Sí, en PowerPoint si quieren. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días para empezar con esa parte. Yo abordaré también otro tema después de eso. Ya nos quedan como 2 clases y la semana del parcial y listo. Listo, chicos, entonces que estén bien, que pasen buen día. Profe, qué pena una pregunta, o sea que Listo, profe. la actividad que aparece en la semana 12 es que aparece como ya vencida, entonces, ¿qué toca hacer ahí? No, ahí era precisamente lo que acabamos de desarrollar ahorita. Ah, ok, o sea, no toca hacer ningún documento ni nada así, ¿no? No, no es necesario. Profe, o sea, ¿usted modifica la fecha de esa actividad o pone otra o cómo? Sí, yo pongo la actividad de esta semana para que suban ahí las presentaciones. Listo, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Listo, chicos, que estén bien. Gracias, profe.